Buenos días, el día de hoy voy a continuar con el video de formas de Estado y formas de gobierno. El día de ayer expliqué en un video anterior cuáles eran las formas de Estado, que básicamente son tres, y decíamos nosotros que las formas de Estado se refiere a la forma en que divide su territorio geográficamente cada país, y esto va a depender pues obviamente de la evolución histórica, de cómo cada nación a través de estos procesos históricos, políticos, sociales, deciden dividir geográficamente su país de determinada manera. Decíamos que existen primordialmente tres formas, que es las naciones que se dividen en provincias o cantones, y los que están divididos en estados independientes que forman una federación a través de un pacto federal, y los estados que podemos considerar unitarios, que no tienen propiamente una división territorial, sin embargo tienen una división que es administrativa y están divididos en departamentos. El día de hoy voy a explicar lo que son las formas de gobierno. Esto se refiere primordialmente a la forma en cómo cada país elige a sus gobernantes. Eso también va a quedar determinado por los antecedentes históricos, sociales, políticos, económicos, que a través del tiempo han determinado la forma en que cada país adopta los diversos mecanismos para elegir a sus gobernantes. Tenemos primordialmente dos grandes formas que prácticamente abarcan a más del 90-95% de los países en el mundo como mecanismos para elegir a sus gobernantes. Tenemos dos formas: república y monarquías. Reconocemos nosotros que la forma más antigua de gobierno en el mundo es la monarquía. Ya desde las primeras comunidades humanas e incluso en las civilizaciones más antiguas, como pudiera ser Mesopotamia o Egipto o la India, tenemos nosotros que la primera forma de gobierno es precisamente la monarquía, que es aquella que sin mayor explicación entendemos que es la que se transmite de manera hereditaria y que es vitalicia, es decir, el gobernante perdura en su puesto hasta que muere, y es sucedido inmediatamente por un heredero de sangre, es decir, el cargo se hereda por consanguinidad, ya sea el primer hijo nacido. En la antigüedad era necesariamente el primer hijo varón. Ya en las monarquías más recientes no necesariamente tiene que ser varón el que suceda en el poder. Y de ahí tenemos nosotros que después aparecen las monarquías en Europa, obviamente anteriormente en Roma como gran antecedente, después las monarquías en Europa, las monarquías absolutistas, y después de este proceso histórico de la Revolución Francesa, algunas monarquías se volvieron a instaurar, pero ya con poderes limitados, y son monarquías parlamentarias o constitucionales, de lo que vamos a hablar ahorita en un momento más. Tenemos nosotros las monarquías parlamentarias. Aquí hay que entender dos cosas. El poder ejecutivo es ejercido por dos personas. Tenemos un monarca que conserva ciertos poderes, pero estos poderes son limitados y pues prácticamente se convierten en algo simbólico. Y la otra parte del ejecutivo la ejerce un presidente o un primer ministro, según sea el caso. En el caso del presidente es elegido directamente por el voto de los ciudadanos, y en el caso del primer ministro es elegido de entre los miembros del Parlamento. Y tenemos algunos ejemplos en la actualidad que son monarquías constitucionales o parlamentarias. Tenemos, por ejemplo, Japón, Bélgica, Dinamarca o España. Después tenemos la Mancomunidad Británica de Naciones. Estas son una situación bastante especial y única en esta división. Tenemos que estos países que en su momento fueron territorio de la corona británica en alguna parte del mundo, a pesar de los procesos históricos que vivieron para independizarse de la corona británica, como herencia les dejan esta, ¿cómo llamarlo?
Esta idea para ellos que es muy importante de conservar a un rey, y a pesar de que son países independientes, siguen reconociendo al rey de Inglaterra, o a la reina de Inglaterra en este caso, que es la reina Isabel II, como su rey. A pesar de que tienen ellos sus propios esquemas de gobierno, ya sean presidentes o primeros ministros, siguen reconociendo al rey de la corona británica como su rey. Y en este caso la reina Isabel manda a un pequeño representante de la corona británica que permanece en ese país. No tiene mayor fuerza de decisión en las políticas y decisiones del gobierno, sin embargo representa a la reina en ese país. Y tenemos como ejemplo Canadá, tenemos Australia y la gran mayoría de los países que son islas caribeñas que se encuentran en el mar Caribe, que en su momento fueron colonias británicas, como pudieran ser, no sé, Belice, Jamaica, Bahamas, Trinidad y Tobago, y otros pequeños países por ahí. Después tenemos las monarquías constitucionales, con monarcas activos, o también llamadas monarquías semiconstitucionales, donde a pesar de que existen división de poderes, tienen primer ministro, tienen jefe de justicia, tienen otro esquema de gobierno perfectamente establecido, el monarca sigue conservando poderes discrecionales muy importantes que le permite controlar a los demás poderes. Y podemos tener ejemplos como Emiratos Árabes, Jordania, Mónaco. Después tenemos las monarquías absolutas, que yo creo que no requieren mayor explicación. Siguen conservando poderes plenipotenciales totales como en la antigüedad, y realmente son ellos quienes designan y toman las decisiones del gobierno. Y ejemplos tenemos Arabia Saudita, Qatar y el Vaticano. Después tenemos otra forma de gobierno, que es la teocracia, que el principal líder religioso es también el principal gobernante del país. También son una minoría. Entre ellos tenemos a Arabia Saudita, tenemos a el Vaticano, tenemos a el país de Irán. Después tenemos los países gobernados por juntas militares de gobierno. Normalmente estos son producto de una transición que tuvieron por un golpe de Estado, y tenemos a países como las Islas Fiji. Y después tenemos los países que ya se consideran que están en etapa de transición, que el gobierno anterior fue depuesto mediante algún procedimiento, y entre ellos tenemos a Somalia y tenemos al país de Libia. Por último tenemos la república como sistema de gobierno, que nosotros sabemos la república surge prácticamente desde la época de Grecia, en Roma, por las siguientes condiciones. Recordemos nosotros que lo que distingue a la república es el acceso a el gobierno por la elección popular, es decir, por la democracia. Y tenemos que algo muy importante es los ciudadanos pueden intervenir en esta toma de decisiones, ya sea de manera directa o de manera indirecta, que después con el paso del tiempo se fueron dividiendo estos mecanismos. Tenemos en primera a la república presidencialista, que obviamente está el titular del poder ejecutivo, pues se le nombra como presidente. Es jefe de Estado, es jefe de gobierno, y su cargo es independiente de la legislatura de su país. Ejemplos tenemos México, Brasil, Chile. Después tenemos las repúblicas semipresidencialistas, donde existe un presidente y existe un primer ministro, y obviamente entre ambos ejercen la rama del poder ejecutivo. En este caso el presidente es el jefe de Estado y el primer ministro es el jefe de gobierno, es decir, el que toma las decisiones dentro del país es el jefe de gobierno. Y tenemos ejemplos, por citar algunos, tenemos a Francia, tenemos a Rumania. Después tenemos la república parlamentaria, que en esta existe un primer ministro. El primer ministro es el jefe de Estado, pero también a su vez es el líder de la legislatura de su país. Y tenemos, por ejemplo, India, Irán, Alemania, Grecia, Italia. Y después tenemos por último las repúblicas unipartidistas, que como su nombre lo dice, la estructura del partido único en el país también se incrusta
en la estructura del gobierno, no permiten la existencia de otros partidos menores y tenemos como ejemplos Cuba, Corea del Norte y la República Popular de China. Algunos autores consideran que las repúblicas unipartidistas deberían de considerarse como una dictadura, ya que no se les deberá de llamar como repúblicas por una sencilla razón. La principal base del sistema republicano es la democracia, y en un país donde no se permite que participen otras ideologías por el poder, pues definitivamente no podremos considerarlos como países republicanos y democráticos. Bueno, pues hasta aquí este apunte de las formas de gobierno. Espero que haya quedado claro para ustedes y nos seguiremos viendo con más videos.